Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información, en este caso del ámbito internacional. Diversas ceremonias se llevaron a cabo el jueves pasado en la ciudad de Nueva York para conmemorar el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 perpetrado contra las denominadas Torres Gemelas del World Trade Center. En ese entonces, 2 aviones de pasajeros que habían sido secuestrados por terroristas se estrellaron contra los 2 edificios que más tarde colapsaron, matando a cerca de 3.000 personas. Al-Qaeda, que responde a Osama Bin Laden, fue acusado como responsable de dichos ataques. A fines del 2001, una coalición militar liderada por Estados Unidos invadió Afganistán y desalojó del poder al régimen talibán. Estados Unidos acusó a esa facción de esconder a Bin Laden. Y continuando con más noticias internacionales, Ingrid Betancourt, quien estuvo secuestrada más de 6 años por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, reclama la concesión de un estatuto internacional a las víctimas del terrorismo. En un discurso pronunciado en la apertura de un simposio en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, también pidió que los datos relativos a esas víctimas estén centralizados con el fin de dar a conocer su suerte. Según Betancourt, el hecho de publicar esta información en un sitio de Internet de la ONU permitirá ejercer presiones significativas en favor de los secuestrados. Betancourt considera que un excesivo número de estados totalitarios ocultan la realidad de las víctimas del terrorismo para no tener que dar cuenta de estos crímenes al resto del mundo. Ingrid Betancourt fue liberada el 2 de julio después de 6 años y medio en manos de los rebeldes de la FARC. Este segmento es presentado por el Directorio Comercial. Bolivia. Los prefectos de 5 de las 9 provincias del país que reclaman su autonomía lanzaron hace 3 semanas una campaña de desobediencia civil. Por su parte, el gobierno de Evo Morales acusó a sus detractores de querer desencadenar una guerra civil. Las instancias oficiales de mediación, como así también la Iglesia Católica, hicieron un llamamiento a la calma. Mientras tanto, manifestantes interrumpieron las actividades de la estación de bombeo de gas de Vuelta Grande y ocasionaron el corte del suministro de gas natural por parte de Bolivia a zonas argentinas y brasileñas. Dicha estación produce 2,3 millones de metros cúbicos de gas por día. Venezuela. 2 bombarderos estratégicos rusos Tu-160 aterrizaron en Venezuela, donde permanecerán varios días para realizar vuelos de entrenamiento sobre las aguas internacionales, según informaron agencias de prensa rusas. También se espera la llegada del crucero a propulsión nuclear Pedro el Grande y de 4 barcos de guerra rusos en el mes de noviembre para efectuar maniobras con la Marina venezolana en el Caribe. Cabe recordar que en julio el presidente Hugo Chávez invitó a Rusia a enviar barcos de guerra y aviones de combate a su país, pero es la primera vez desde que terminó la Guerra Fría que Rusia participa en ejercicios en una zona de influencia estadounidense. Moscú criticó recientemente la decisión de Washington de enviar 3 navíos de guerra al Mar Negro durante la crisis entre Rusia y Georgia. México. Un ex policía mexicano sospechoso de ser el jefe de una banda de secuestradores y 4 cómplices fueron detenidos en México. Sergio Humberto Ortiz y sus cómplices fueron acusados del secuestro y asesinato de Fernando Martí, el hijo de 14 años de un gran empresario mexicano. Este asunto provocó una ola de indignación después del descubrimiento del cuerpo del adolescente el 1 de agosto, que dio origen a una marcha contra la criminalidad a la que asistieron unas 20.000 personas en la capital el 30 de agosto pasado. La sangrienta violencia en México ha dejado un saldo de más de 3.000 muertos desde inicios del presente año. Argentina y Brasil. Los presidentes de ambos países firmaron un acuerdo esta semana en Brasilia que les permitirá utilizar sus divisas nacionales y no el dólar en sus transacciones comerciales. Durante la ceremonia, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva habló de un paso hacia una futura integración monetaria regional y la presidenta argentina Cristina Fernández resaltó el aspecto económico y cultural que representa permitir transacciones en peso argentino y en real brasileño para ambos países. Perú. La policía de ese país afirmó haber decomisado cerca de 3 toneladas de cocaína durante una operación conducida en simultáneo en 8 barrios de la capital del país. En dicha operación participaron unos 200 agentes antidroga.
Según las informaciones dadas a conocer por la policía, una treintena de sospechosos de origen peruano, mexicano y colombiano fueron detenidos, de los cuales algunos mantendrían vínculos con el cartel mexicano de Sinaloa. La droga se encontraba camuflada en cilindros metálicos cubiertos de caucho y debía transportarse hacia la ciudad de Ámsterdam, en Holanda. Brasil. La huelga terminó para los 4.000 trabajadores de las fábricas Renault-Nissan de Curitiba. Los trabajadores brasileños regresaron al trabajo después de haber obtenido un aumento del salario del más del 10,1%, es decir, 3% menos de lo que ellos reclamaban. Por otra parte, sus colegas de las fábricas Volkswagen votaron en favor de la continuación de la huelga a pesar de una oferta de aumento del 10%. Los empleados de Sao Paulo, donde se encuentran instaladas las fábricas de Volkswagen, Ford y Scania, amenazan con iniciar una huelga el próximo lunes si no obtienen un aumento de salario. Este segmento fue presentado por el Directorio Comercial. Y para nuestra agenda cultural de esta semana, los próximos 19 y 27 de septiembre tendrá lugar la segunda edición de la Fiesta Latinoafricana en Toronto. Durante el festival se presentarán diversas expresiones artísticas de música, danza y video que permitirán apreciar las raíces latinoamericanas y africanas, influenciadas a su vez por la realidad cultural canadiense. Los eventos tendrán lugar en el Lula Lounge y el Concord Café. Para más información, visitar la página de internet www.latinafrofest.com. Teatro América presenta la pieza Mi Dulce Alfonsina en homenaje a la lucha, la grandeza e inspiración de la poetisa argentina Alfonsina Storni. La obra será presentada en español los próximos 19, 20 y 21 de septiembre en el Teatro Caliza Lavallee, situado en el Parque La Fontaine de la ciudad de Montreal. Para más información, escribir a la dirección de correo midulcealfonsina@gmail.com. El Consulado General de México invita al público a conmemorar el 198º aniversario de la independencia de ese país con una ceremonia que tendrá lugar en el Parque Queen de Toronto. El acto contará con la presencia del señor cónsul y con representantes de la Fundación Cultural Mexicana. La cita entonces es el próximo 16 de septiembre a las 11 de la mañana en la explanada del Parque Queen. Para más información, escribir a creamexico@creamexico.com o llamar al 416-821-1800. Este mes se realizan las elecciones para renovar el consejero o consejera suplente de Ontario y Manitoba y que integran el nuevo Consejo Constitutivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, conocido como IME. El CCIME es un órgano colegiado, plural y apartidista cuyo objetivo es coayudar al IME en la elaboración de propuestas que ayuden a elevar el nivel de vida de los mexicanos en el exterior. La elección será por votación directa y abierta y se realizará el sábado 20 de septiembre en el Nathan Phillips Square de Toronto, de las 2 hasta las 9 de la noche. Los electores deberán presentar una identificación que los acredite como mexicanos. Y de esta manera llegamos al final de un nuevo resumen de noticias semanal de Nuevo Mundo Televisión. Muchas gracias por acompañarnos. La cita es la semana que viene con un nuevo resumen informativo. Por su atención, muchas gracias y hasta entonces.